Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy el profesor Augusto y bueno, estamos en la primera sesión grabada de la clase de educación ciudadana. ¿Ya? Bueno, nosotros antes de salir de vacaciones estuvimos desarrollando algunas actividades enfocadas a qué era el Estado, la división de los poderes del Estado, así que para retomar también un poco eso, vamos a revisar una serie de videos cortos que son bastante explicativos de lo que son los poderes del Estado y la especificación en cada uno de estos. En la página del colegio hay subidos tres archivos. El primero es el que estamos viendo nosotros acá, que es una guía de educación ciudadana que se llama El Estado chileno, la República y la Democracia. Ya, aquí teníamos el objetivo de esta clase y esta actividad se iniciaba con el análisis de una fuente histórica que tenemos acá. Ya, nosotros en clase estuvimos revisando los distintos tipos de fuentes históricas que hay, ¿verdad? Teníamos las primarias, las secundarias y las terciarias. Recordemos que las primarias son documentos históricos como periódicos, cartas, testamentos, yacimientos arqueológicos, etcétera, que tienen directa relación con el periodo histórico que se refiere, que se está estudiando. Teníamos también las fuentes secundarias que en este caso pueden ser libros de historia, libros de arqueología también, y tenemos las fuentes históricas terciarias o de tercer orden, que pueden ser las canciones, las pinturas, etcétera. ¿Ya? Entonces, revisamos aquí esta fuente, aquí nos dice cuál es la fuente, y nosotros podríamos identificar, luego de leerla y ver este título aquí, qué tipo de fuente histórica es, primaria, secundaria o terciaria. Ya, luego de haber revisado y leído ese texto, tenemos que desarrollar estas dos preguntas que están acá. ¿Por qué sostiene el autor que no basta con el gobierno de la mayoría para definir a la democracia? Y luego tenemos aquí una segunda pregunta: ¿por qué el autor sostiene que la democracia liberal está en tensión consigo misma? Ya, porque hay una tensión, hay un conflicto dentro del mismo concepto de democracia liberal. Ya, y eso lo respondemos en función del texto que tenemos acá al inicio de la guía. Ya, pasamos al ítem número 2, verdadero o falso. Aquí tenemos la instrucción, contesta con una B si el enunciado es verdadero, con una F si es falso. Ya, las falsas se deben justificar. Tenemos 10 enunciados, ahí usted señala la B o la F y justificando en el caso de que sean F. Luego tenemos algunas preguntas de desarrollo, ya que se responde todo en función de la misma fuente que hay acá. Ya, dice, tomando en cuenta el apunte leído en relación al concepto de democracia, identifica y explica cada uno de los principios que forman parte de la democracia. Ya, usted ahí, desde este texto, identifica lo que se está pidiendo en la respuesta y lo anota por acá. Ya, tenemos la pregunta 2, que en relación a la pregunta 1 nos dice: ¿cuál de los principios de la democracia consideras que menos se desarrolla en Chile? ¿Por qué? Entonces, ahí en función de esta pregunta y el texto, usted ahí también responde el por qué. Ya, en relación a la pregunta anterior, usted aquí nos responde cuál de los principios es el que más se desarrolla en Chile y por qué. Perdón, me había confundido, pensé que estaba leyendo la misma pregunta. Ya, y la número 4, ya es una cuestión de opinión. Aquí es importante esta pregunta que usted la desarrolle. Dice: desde la reforma electoral del 2012, la inscripción en los registros es automática y el sufragio es voluntario, eliminándose las exigencias y multas que existían previamente para aquellos que deseaban eximirse, o sea, no votar en las elecciones. ¿Cuál es tu opinión personal en relación al voto voluntario? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ya, entonces ahí usted eh, se toma su tiempo, ahí redacta una opinión fundamentada y explica si está o no de acuerdo. Entonces, yo creo que ustedes
habrán preguntado cómo se responde esta guía. Esta guía idealmente debe estar contestada en el cuaderno, indicando usted ahí, ¿no es cierto?, el ítem y la pregunta que está desarrollando. ¿Ya? Yo en la siguiente, durante la semana, voy a adjuntar en la plataforma del colegio la corrección de esta guía para que usted pueda ir ahí corrigiendo lo que tiene bien, lo que tiene mal. ¿Ya? Así que voy a enviar el solucionario, pero la idea es que usted haga esto a conciencia. Era una actividad inicial, diagnóstica, para que nos fuésemos preparando para la unidad 1 que ya está en marcha. Así que es importante que esta actividad esté desarrollada. Bueno, otro de los elementos, como iniciaba al principio de este video que habíamos estado revisando, era cuáles eran los poderes del Estado. Eso lo estuvimos revisando en clases y lo vamos a retomar un poco para las actividades que van a venir. Este video donde se nos explica un poco qué son estos poderes del Estado. Complicadas aventuras de Trifulco y Amadora. ¿Qué estás haciendo? Shh, silencio, mi querida señora. Estoy a punto de grabar un video que me hará rico y famoso en YouTube. Estoy esperando a que me rescaten. Quizás algún senador volando o algún diputado con rayos X. Alguna prueba de los poderes del Estado. Lo leí en la Constitución. Creo que estás un poco perdido. El Estado de Chile se administra a través de 3 instituciones, cada cual se encarga de un área determinada. A eso se le llama la división de los 3 poderes del Estado. Superfuerza, sentido arácnido y rayos láseres. No, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y por qué 3? Porque así ninguna persona o instituciones tengan demasiado poder y abusen de los ciudadanos. Para que nadie se arranque con los tarros, quieres decir. El primer poder es el Ejecutivo, encabezado por el presidente, que administra el Estado, vela por el orden público y propone proyectos de ley. Luego está el poder legislativo, compuesto por los diputados y senadores que se reúnen aquí, en el Congreso, y su función es ejercer la representación del pueblo, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y el tercer poder? Es el poder judicial. ¿Quiénes deciden si alguien se va a la horca o a la guillotina? Esas penas ya no existen, pero claro, entre sus funciones está resolver las diferencias y problemas que puedan existir entre las personas y determinar lo que a cada uno le corresponde según la ley. Quizás puedes hacer un video explicando los 3 poderes del Estado. ¡Qué buena idea! Sí. Bien, entonces, esa era el video explicativo que les decía, donde se muestra ahí qué son los poderes del Estado de una manera bastante simple, de una manera bastante fácil, para que lo vayamos entendiendo, incorporando bien. Bueno, entonces en el video que acabamos de ver se explicaban en general estos 3 poderes del Estado. Respecto del Poder Ejecutivo, se decía específicamente que es el poder que se encarga de administrar el Estado, ¿ya? De crear y proponer proyectos de ley también. El Poder Ejecutivo está presidido por el Presidente de la República y por sus ministros. Este poder ejecutivo está específicamente en Santiago, en el Palacio de la Moneda y en todos los ministerios que se ubican alrededor. Este poder ejecutivo también está repartido entre las regiones de Chile en lo que son las intendencias y también en las seremías, ¿ya? En la seremía de salud, de educación, de transporte, etc. Ya, para revisar en específico lo que es este poder ejecutivo, vamos a revisar el siguiente video que es de la misma producción que acabamos de ver anteriormente. No entiendo. Por más
vez que busco información sobre los hijos del presidente, no encuentro nada. ¿Y para qué quieres saber eso? Para saber quién va a ser el heredero del poder. Obvio, mi querida señora. Cuando el presidente, usted sabe, estire la pata. Tú estás pensando en los reyes. Nuestro presidente es elegido por votación popular. Es decir, sale elegido el que tiene la mayoría de los votos. ¿Qué? Pero de esa forma cualquiera podría ser presidente. Bueno, para optar al cargo solo se tiene que ser chileno, mayor de 35 años y no tener penas aflictivas. Es decir, no haber estado en la cárcel. Una vez electo, es la cabeza del Poder Ejecutivo y tiene como misión gobernar y administrar el Estado, lo que significa, entre otras cosas, asegurar el orden público, hacer cumplir la ley, presentar proyectos de ley y proteger nuestras fronteras. Todo esto por el bienestar del pueblo, por supuesto. ¿Y hace todo eso solo? Ya me estresé. No, si bien el presidente es la autoridad máxima, tiene un aparato a su disposición para cumplir con sus labores. ¿Un aparato? ¿Un refrigerador? No, aparato se le llama a las diferentes instituciones que dependen del presidente y que lo ayudan para cumplir las funciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, los ministerios, subsecretarías, embajadas, etc. Pongamos, por ejemplo, la salud. Comienza con el presidente o presidenta, quien delega en el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales públicos, encargados por nuestro bienestar físico y mental. ¿Y eso? He decidido lanzar mi candidatura como candidato. Nací para ser presidente. Solo me falta algo que rime con trifulco. ¿Inculto? ¡Excelente! Aunque no sé lo que significa. Bien, entonces este video aquí nos mostraba un poco lo que era en detalle el poder ejecutivo. Ya vamos a revisar ahora otro que nos habla específicamente de lo que es el poder legislativo. Ya el poder legislativo tiene como función fundamental legislar, como yo les decía. ¿Y qué cosa es legislar? Es crear leyes, ya crear proyectos de ley y fiscalizar también en las autoridades de gobierno que pertenecen al poder del Estado que acabamos de presentar anteriormente, que es el poder ejecutivo, ¿ya? Entonces vamos a revisar el siguiente video sobre el poder legislativo. ¿Qué estás haciendo? Oh, mi señora, espero no haber hecho mucho ruido. Lo que pasa es que hay un lago a la salida de mi parcela y estoy cansado que vengan familias a pasar las tardes bañándose. Así que cerré el acceso. ¡Pero estás loco! Eso es en contra de la ley. Nadie puede cortar el acceso a las playas porque son de todos. Pero quiero ocupar esa agua para regar mi plantación de cochayuyos. El cochayuyo no se planta, crece en el mar. Además, lo que estás haciendo es contra la ley, porque afecta a los demás. Oh, bueno, entonces le escribiré al presidente para que cambie la ley mañana mismo. Esto no funciona así. Las leyes deben ser aprobadas por el Congreso Nacional. Es lo que se llama poder legislativo. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? El poder legislativo tiene como misión representar a la ciudadanía, aprobar o rechazar las leyes y fiscalizar los actos del gobierno. ¿Y dónde se hace eso? Justamente en nuestra casa, el Congreso. Acá existen dos cámaras. Las cámaras son las instancias en donde los diputados y senadores discuten las leyes, se buscan acuerdos entre diferentes puntos de vista y se aprueban, rechazan o cambian los proyectos de ley. ¿Y para qué necesitamos dos cámaras? Es una forma de desarrollar el debate y la revisión de las leyes. De esa manera, podemos asegurarnos que salga la mejor ley posible, siempre buscando el bien común. O sea que voy a tener que esperar a que llueva para que crezcan mis cochayuyos. Puedes pedir audiencia con el diputado o senador que te corresponde, expresarle tus inquietudes para que ellos las tengan en cuenta la próxima vez que se discuta una ley que involucre el tema que a ti te preocupa. ¿Qué haces? Escribo al diputado de mi región con una idea que mejorará la vida de todos los chilenos.
Que por ley todo el mundo se llame Trifulco o Trifulca. Y finalmente tenemos entonces el Poder Judicial, que es el que se encarga fundamentalmente de impartir justicia y resolver las diferencias que hay entre los distintos habitantes del territorio nacional. ¿Por qué estás vestido así? Mi señora, le tengo malas noticias. Estamos en guerra. ¿Qué? Tal como lo oye. Mi vecino me ha declarado la guerra por ninguna razón aparente. Esto no es una declaración de guerra, es una demanda. O sea, te está acusando de quitarle las paltas de su árbol. Esas faltas cayeron en mi propiedad, ayudadas un poquito por un palo, pero es lo mismo. ¿Cómo se le ocurre demandarme? Bueno, en realidad yo no sé quién tiene la razón, pero para eso está el Poder Judicial, que va a determinar quién de ustedes está en lo correcto. El Poder Judicial es el único encargado de administrar justicia solucionando los conflictos entre dos partes, en este caso, tú y tu vecino. En todos los conflictos, los involucrados presentan su punto de vista en igualdad de condiciones ante la ley. Ah, como en las películas, donde hay un juez, un jurado y todo eso. Parecido, pero en nuestro país son los jueces quienes dictan sentencias, es decir, determinan quién tiene la razón basándose en lo que dice la ley y se aseguran que las sentencias se cumplan. Con la mala suerte que he tenido este año, seguro pierdo. Para eso existen las instancias. Si encuentras que la decisión del juez es injusta, puedes ir a un tribunal superior para que la revise. Eso se llama apelar. ¡Excelente! O sea que tengo posibilidades de salir ganador en esta injusta demanda. Ahora celebremos con estas paltitas. ¿Qué? Estas las compré. Entonces, en función de lo que acabamos de ver, vamos a realizar una síntesis. ¿Ya? Una pequeña síntesis, pero ¿qué es una síntesis? Una síntesis es un resumen con sus palabras. Como ustedes entendieron de forma resumida lo que acabamos de ver. Una síntesis sobre qué? Sobre qué es el poder ejecutivo, sobre qué es el poder legislativo, perdón, y una síntesis sobre lo que es el poder judicial. Ya, entonces eso es lo que debemos anotar en nuestros cuadernos para ir recapitulando y retomando todo lo que estábamos viendo antes de salir de vacaciones. Bueno, el segundo material que se les envió a ustedes era este PPT que se titula Chile, una república democrática, cuyo objetivo era reconocer las características de la democracia y la república chilenas. Ya en este PPT fundamentalmente lo que vemos es una revisión conceptual de cada uno de los elementos de la democracia y la república en nuestro país. Esta presentación se inicia aquí con una imagen bastante relevante en la historia política de Chile que muestra el paso de una etapa a otra. ¿Ya? No es el cambio de un mandato a otro simplemente, sino que es el término de una fase de la historia política de Chile, que es la dictadura, y el inicio de otra etapa política de Chile, que es conocida como la transición a la democracia o la transición democrática. ¿Ya? En estas diapositivas, tenemos aquí, como les decía, una revisión conceptual fundamentalmente de qué es una república, las características de esta misma. Lo que yo recomiendo de este material es que ustedes lo lean claramente y lo vayan sintetizando. ¿Ya? La síntesis es una muy buena estrategia para incorporar estos contenidos, hacerlos propios, resumiéndolos con sus mismas palabras. ¿Ya? Aquí, como les decía, vemos más revisión conceptual sobre esto. Es importante que tengan respaldo de este material en el cuaderno porque de momento no hay un respaldo en texto, no hay un libro del estudiante de esta asignatura. Así que sugiero anotar en resumen o en síntesis lo que estamos viendo en esta diapositiva.
Bueno, ocurrió un pequeño error, estaba compartiendo otra pantalla. Lo que les decía era referente a este documento, ya que es la clase número 2 que está en la plataforma del colegio. Ahí les hablaba yo de esta imagen, les hablaba de este objetivo y de lo que está contenido en este documento, ya las características de la democracia, los principios fundamentales, etcétera. Así que lo que yo les decía era realizar una síntesis de este material para que tengan el respaldo ahí en su cuaderno. Bueno, el otro material que está incluido en la plataforma del colegio es esta guía, que es una guía relativamente larga, donde se presenta la unidad número 1, que es Estado, Democracia y Ciudadanía. Ya se presenta recién, ¿por qué? Porque las dos actividades eran actividades introductorias a esto que se iba a venir. Ya, entonces aquí tenemos el propósito de la unidad, ya que es comprender la democracia como una forma de organización política. Ya, eso en resumen. Iniciamos esta unidad con una actividad 1, que es el análisis de fuentes primarias sobre comunidad política del Estado. Entonces, acá dice que el objetivo de esta actividad es comprender las implicancias y consecuencias que tiene que las comunidades políticas se organicen en agrupaciones que conocemos como Estado, considerando también la construcción histórica y los componentes que actualmente se le reconocen en la Constitución Política de Chile. Ya una Constitución que sabemos que está en un proceso de posible cambio, así que estamos expectantes, ¿no es cierto?, a saber qué ocurre con todo esto. Ya, para lograr esto, lo que les explicaba anteriormente, ustedes van a indagar en fuentes sobre qué es el Estado y su relación con la organización política de los países. Ya, entonces aquí tenemos señalado el objetivo de aprendizaje que corresponde a esta actividad y los indicadores de evaluación que aparecen señalados acá. Ya, hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y procesos de la realidad, considerando conceptos como la multidimensionalidad, la multicausalidad y la multiescalaridad, temporal y variables y patrones. Ya, analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósitos, intencionalidad, enfoque y contexto del autor. Ya, entonces aquí se sugiere también una lectura que les va a ayudar a desarrollar esta actividad. Ustedes aquí hacen clic en este enlace y se les va a llevar a una página donde aparece un documento que habla sobre escritos teórico-políticos del humanismo italiano. Ya, entonces, el paso 1 dentro de esta actividad es la exploración del concepto del Estado, como dice acá. Ya, respondiendo ustedes las preguntas solo con los conocimientos que tenemos hasta este momento. ¿Ya? Entonces aparecen preguntas desde la A a la H y ustedes las deben responder en su cuaderno. ¿Ya? Aquí porque las personas nos organizamos políticamente, cómo se conforma nuestra comunidad política, las diferencias entre gobierno y Estado, desde cuándo vivimos en comunidades políticas organizadas. ¿Todos los estados son democráticos? Mira, esa pregunta es interesante, ¿ya? Y podemos hacer también una revisión con la historia reciente de nuestro país. Eh, ¿Quiénes detentan el poder al interior de nuestra comunidad política? ¿Cómo se administra el Estado? ¿Qué elementos componen el Estado? ¿Ya? Sugiero, chiquillos, que a conciencia no indaguen en Internet para responder estas preguntas, ¿ya? Solamente con los conocimientos que tenemos hasta acá, ¿ya? Luego vamos a ir revisando todo esto y nos vamos a dar cuenta de el progreso que hemos tenido en la incorporación de estos contenidos. Ya, pasamos al paso 2, que nos muestra una tabla, ¿ya? Acá dice, organiza las principales ideas obtenidas en las respuestas anteriores según algunos criterios como finalidad del Estado. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Administración del Estado, instituciones estatales, régimen político del Estado, origen del Estado, componentes, etc. ¿Ya? Aquí se sugiere una tabla. ¿Ya?
Entonces les decía que en función de lo que ustedes respondieron al principio, las respuestas iniciales, van a generar una tabla comparativa donde ustedes respondan también según la Constitución. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad del Estado según ustedes? La respuesta inicial, y después ustedes anotan aquí al ladito cuál es la finalidad del Estado según nuestra Constitución política. ¿Dónde encontramos esa Constitución política? Acá tenemos aquí abajito el artículo 1 con un fragmento de esa Constitución donde se nos habla bastante sobre el Estado. ¿Ya? Aquí abajo aparecen dos links sugeridos, perdón, un link sugerido, que es la página del Senado, donde usted ahí entra y tiene a disposición todos los artículos y todos los capítulos de la Constitución Política de la República. Ya, entre solamente al que tiene relación con el Estado. ¿Ya? Entonces usted entra a ese link que yo le mostraba en la guía y les va a direccionar a esta página, ¿ya? Senado.cl. Y ustedes deben revisar el capítulo 1, yo le decía el Estado, perdón, se llama Las bases de la institucionalidad. ¿Ya? Aquí ustedes lo revisan y aparecen un montón de artículos. En la parte de acá hay una especie de índice, si es que usted quiere ir a otras partes de la Constitución política. Ya, aquí tenemos otro capítulo que son las bases de la institucionalidad. Perdón, ahora sí, disculpen. Entonces, esta es la página, les decía, a la que los lleva el link que les estaba señalando en la guía. ¿Ya? Aquí están todos los artículos y aquí aparece una especie de índice donde usted puede ir a distintas partes de la Constitución. ¿Ve? Usted hace clic aquí y le aparece el otro capítulo, ya nacionalidad, ciudadanía, ¿ve? Pero el importante para esta actividad es el capítulo 1, ya bases de la institucionalidad. Ya, entonces luego de haber realizado esta tabla que aparece sugerida acá, donde usted compara las respuestas iniciales y las respuestas según la Constitución, sobre lo que aquí aparece, finalidad, administración, Estado, instituciones, origen del Estado, etcétera, usted va a realizar la actividad del paso 3 que está señalada acá, que es formular una definición de Estado integrando algunos de los criterios antes utilizados. ¿Qué criterios? Esos que aparecen señalizados ahí. ¿Ya? Y teniendo como referencia la Constitución Política de la República, de la cual se citan dos fragmentos a continuación. Acá tenemos el artículo 1 y el artículo 5. Así que en función de la actividad anterior y en función de esos artículos, usted compone una definición de Estado. El paso número 4, entonces, para seguir, es analizar distintos autores que se considera fundamentales para estudiar la construcción histórica del Estado. A partir de su lectura, completa la siguiente tabla. ¿Ya? Entonces lo que yo sugiero es que usted anote esta tabla ya en un cuadernito y la copie la cantidad de veces que tenemos fuentes acá. Por ejemplo, texto 1, texto 2, y tenemos hasta el texto 9. Entonces la idea es que usted haga esta tablita 9 veces y construya esta ficha en función de los textos que hay acá. Entonces, dice, título de la fuente. Usted aquí va a la fuente 1. ¿Cuál es el título? Ahí está el título. Estoy soplando la primera. Autor. ¿Dónde está el autor de la fuente 1? Ahí está. Y así con las demás cosas que se piden en esta tablita. ¿Ya? Entonces usted va a tener que leer cada una de estas fuentes. Hay algunas que son más cortas, como el texto 1, y unas que son más largas, como el texto 2 de Jean Bodin. ¿Ya? Entonces usted ahí va a ir analizando estas fuentes históricas en función de esta tabla que acá se presenta, que hace mucho más fácil que usted comprenda y después vaya comparando cada una de las cosas que se plantean. Ya, entonces esta guía es importante que esté desarrollada lo antes posible. La próxima semana, en lo posible, este material fue entregado a principios de abril, creo,
así que después de esas 2 semanas de vacaciones que tuvimos, ¿cierto? Ya energizados y con ánimo de recomenzar, les pido que apuremos el trabajo con esto. Ya esta guía que igual es larga, ha habido bastante tiempo, ahora la estoy explicando en detalle, em, pero espero que pueda estar desarrollada lo antes posible. Ya, para el caso de dudas, acá están mis correos electrónicos. Yo de momento estoy ocupando este que aparece acá, que es arredondo.zurriba.a@gmail.com, ¿ya? Pero estoy en proceso de cambio y el correo que voy a utilizar, yo creo que a partir de la próxima semana va a ser este de acá, arredondo.cchb@gmail.com. El horario de atención es entre las 13 horas y las 18 horas. Ya, entonces quedo atento a cualquier comentario. Espero que les haya servido este video. Espero que nos volvamos a encontrar muy prontamente. Y eso, chiquillos. Les dejo un saludo, un abrazo grande y en la plataforma del colegio se va a seguir subiendo material. Ya, voy a enviar entre hoy y mañana, o sea, no enviar, sino que a subir un archivo ahí con instrucciones de cómo se tiene que enviar esta actividad, esta última actividad que les estaba señalando. Ya, les dejo un abrazo grande, que estén súper, súper bien.